Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Como siempre es un gusto poderlos saludar aquí a través de nuestras redes sociales, de nuestro Facebook y nuestra transmisión en vivo. Como siempre les agradecemos su presencia y su constancia en cada uno de nuestros ciclos y en este que toca los lunes, historiadoras. Pues voy a enviarles saludos, ya veo que hay personas viéndonos desde Tlaxcala, pues saludos, también sé que están de la Ciudad de México y otras entidades de nuestro país y países de América Latina, pues gracias por estar aquí atentos. Recuerden que siempre esperamos para la parte final sus preguntas sobre pues la historiadora que hoy veremos, como ustedes ya notaron ahí. Hoy tenemos a la historiadora Vargas Lugo, que nos va a presentar la doctora Nelly Sigot, nuestra académica corresponsal, y pues voy a dejarle los micrófonos a nuestra coordinadora del ciclo, la doctora Araceli Almaraz, también académica corresponsal de esta Academia Mexicana de la Historia. Doctora, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, Yasmín Jimeno. Gracias por esta bienvenida. También agradecer a Adolfo Ortiz, como siempre, toda la ayuda para poder transmitir. El día de hoy les damos la bienvenida, hoy lunes 2 de mayo de 2022, al ciclo Historiadoras, organizado por nuestra Academia Mexicana de la Historia. Y bueno, seguimos destacando el papel de historiadoras que a lo largo del siglo XX y principios del XXI realizaron importantes contribuciones en distintos campos de la historia. En las primeras sesiones ya hemos hablado sobre Josefina Muriel de la Torre, Ida Rodríguez Prampolini, Berta Ulloa. El pasado lunes 25 de abril tuvimos el gusto de escuchar al doctor Andrés Lira, quien nos presentó la vida y obra de la doctora María del Carmen Velázquez, y como siempre compartir con ustedes un pequeño, muy breve referente sobre lo que nosotros vimos la sesión anterior. Bueno, en este caso hablamos de la doctora María del Carmen Velázquez, quien fue directora del Centro de Estudios Históricos de del Colegio de México, y quien además, pues ustedes sabían que fue una de las primeras graduadas en la carrera de Historia en 1939. Ella fue una de las primeras historiadoras interesadas en el rescate de documentos y registro de archivos. También fue directora, como les comentaba, de este Centro de Estudios Históricos del 66 al 70 en el Colegio de México, sucediendo a Luis González y González. Destacó por su interés en la enseñanza de la historia, le dio un giro al posgrado de esta institución, el posgrado en historia, para orientarlo hacia la formación de investigadores. También ella, aunque se jubiló en 1960, se jubiló a los 65 años, simbólicamente mantuvo sus actividades profesionales. Nos dejó importantes referencias sobre la historia militar de la época colonial. Su legado incluye 21 libros como autora única, además de muchas más coordinaciones y manuales para el análisis de la historia. Su biblioteca personal fue donada a el Colegio de México. Yo le quiero agradecer a la doctora Nelly Sigot, corresponsal por el estado de Michoacán de nuestra academia y también investigadora del Colegio de Michoacán, su generosidad para que el día de hoy pues ella nos resalte la vida y obra de la doctora Elisa Vargas Lugo Rangel, quien destacó como historiadora del arte y cuyos trabajos se dedicaron a las edificaciones religiosas, donde una parte de su obra fue dedicada a la historia de la iglesia de Santa Prisca en Taxco.
La doctora Vargas Lugo ocupó el sillón número 10 de nuestra Academia Mexicana de la Historia. Y bueno, sin más, agradecerte nuevamente, querida Nelly Sigot, el día de hoy que hayas preparado esta presentación para todos y todas las personas que nos están siguiendo por nuestro canal de Facebook de la Academia Mexicana de la Historia. Adelante, por favor, querida Nelly. Muchas gracias. Debo comenzar agradeciéndole a la doctora Araceli Almaraz, organizadora de este ciclo de conferencias, el que me invitara a hablar sobre una persona que ha sido muy importante en mi vida y en mi carrera, la doctora Elisa Vargas Lugo. Antes de iniciar con esta charla acerca de la doctora Elisa, quiero agradecer los generosísimos aportes de fotografías que me inundaron, llovieron por mi correo electrónico. Le agradezco a Dolores Dalhaus, a Elena Horst, a Consuelo Maquíbar, a Pedro Ángeles, a Alejandra Reyes, quien hizo la digitalización de fotografías del archivo familiar, a los sobrinos de la doctora Elisa, a Eric especialmente, y algunos donantes involuntarios o préstamos involuntarios, es decir, cosas que recogí de distintas fuentes publicadas en revistas como Alquimia por Cecilia Gutiérrez Arriola, por ejemplo, o una espléndida fotografía que presentó Peter Krieger en un homenaje que se le hizo a la doctora el año pasado. Iniciamos pues, y espero que ya esté compartiendo la pantalla. En esta presentación que titulé Una pasión por el arte mexicano, voy a hablar de esta mujer que nació en 1923 en Pachuca, Hidalgo, y que murió en 2021. ¿Quién fue Elisa Vargas Lugo? ¿Quién es Elisa Vargas Lugo en la historiografía del arte en México? Esta historiadora, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, así fue como yo la conocí en la Torre 2 de Humanidades en la última semana de septiembre de 1979. 2 años de esta foto. Cuando traté de dar inicio a la preparación de esta conferencia durante mucho tiempo, la pantalla en blanco de la computadora se me impuso. Ya sabemos los que nos dedicamos a estas cosas qué significa eso, el no encontrar el inicio, el no encontrar la manera de dar inicio a una conversación sobre un tema que es muy conocido y al mismo tiempo muy cercano. Entonces traté de hacer eso, apelé a mi propia memoria y recordé aquel primer encuentro en la Torre 2 de Humanidades, donde estaba el Instituto de Investigaciones Estéticas en aquellos años. Encontré a la doctora Elisa, como ven en la fotografía, muy metida en sus papeles, muy metida en sus asuntos, muy seria, me pareció muy adusta, pero esa impresión se borró muy rápido cuando empezó a hacerme bromas acerca de mi acento. Claro, yo tenía unos días de llegar de Buenos Aires, Argentina, y los rulitos de mi pelo, que en esa época no estiraba como ahora. Entre bromas, sonrisas, prerequisitos, entendí que llevaba el posgrado desde unos años con una absoluta seriedad, rigor, eficiencia, seguía la carrera de cada uno de nosotros, especialmente en esos años en que un grupo grande de latinoamericanos nos dimos cita en ese posgrado, era la maestría en Historia del Arte, no había doctorado todavía,
y entonces había llegado de Panamá, de Puerto Rico, de Uruguay, de Argentina, bueno, había gente de todas partes, mezclados con los mexicanos que se sintieron un poco agobiados por la llegada de un malón muy, muy variopinto. Distintas tradiciones, distintas culturas, distintos acentos, pero todos con un objetivo que era hacer nuestro posgrado. La doctora Vargas Lugo siguió, como les decía, la carrera de todos nosotros y en muchos sentidos modeló mucho de nuestro futuro académico. Ya verán por qué. Elisa Vargas Lugo nació en Pachuca, Hidalgo, como les dije, el 12 de agosto de 1923, hija de un médico, el doctor José Guadalupe Vargas Lugo, con quien la vemos en esta fotografía del archivo familiar. La familia no vivió muchos años en Pachuca, aunque doña Elisa lo recordaba esos años de una niñez pueblerina, pues, porque Pachuca, a pesar de ser la capital del estado desde el siglo XIX, era todavía un pueblo grande, no tenía demasiados habitantes, tal como se ve en algunas de las fotografías antiguas que encontré en internet, por supuesto. Vemos un pueblo, así era Pachuca, con poca gente, cerca de unos 30.000 habitantes, más o menos. La familia vivió ahí por unos años porque en 1927 ya encontré registrado al doctor José Guadalupe Vargas Lugo como médico del servicio de otorrinolaringología del servicio médico en la Ciudad de México. Del cual llegó a ser jefe de ese servicio. Por lo tanto, los años de 1923 posiblemente a 1927, 28 fueron los años de infancia en Pachuca. Pero de esos años de infancia, que es cuando se va formando esto que llamo nuestro capital visual, que son eslabones de una cadena de memorias, recuerdos, olores, visiones, personas que van generando ese capital de imágenes que acumulamos y que en muchos casos forjan o ayudan a forjar vocaciones. Un lugar sustantivo lo ocupó Taxco en Guerrero, donde vivía la abuela materna y a donde Elisa Vargas Lugo iba a pasar las vacaciones de verano, los 2 meses de vacaciones en compañía de su madre. Los años de vivir por temporadas en Taxco, que era en aquella época una ciudad que se había resguardado, según recordó la misma Elisa Vargas Lugo en una entrevista espléndida que le concedió a Alberto Dalal, que la publicó. Recordaba que todo el ritmo de vida de la pequeña Taxco para esa época estaba dado por el sonido de las campanas, el tañer de las campanas y la vida social en la plaza. Aquí vemos en esta foto de Hugo Breme de los años 30, que nos da una idea de cómo pudo haber sido ese Taxco que fue recorriendo la doctora Vargas Lugo antes de llegar a la Ciudad de México. En la Ciudad de México, mientras iba de vacaciones, como les dije, a Taxco, y vivía y estudiaba en la Ciudad de México. En esta Ciudad de México hizo su escuela secundaria y luego la licenciatura en Historia, frecuentando la antigua Casa de Mascarones, que desde 1929 era patrimonio de la universidad y donde tenía su sede la Facultad de Filosofía y Letras, y ahí es donde cursó la licenciatura en Historia, y donde también conoció a algunos de los maestros que serían maestros y amigos por el resto de
de carreras comunes, que es el caso de Francisco de la Maza, con quien la doctora Elisa hizo una profunda amistad y un trabajo común que ahora veremos. ¿Por qué me interesa Mascarones? No solamente porque era el sitio que frecuentaba, sino en este argumento de cómo las imágenes van gestando ese depósito, ¿no? Armando ese capital visual del que después echaremos mano. En el caso de Mascarones, es obvio suponer que cualquier joven que pasara por estas puertas, al lado de estas enormes columnas, vería con interés, con curiosidad, estas formas y trataría de entender el desarrollo formal de estos edificios. Este interés se expresó, pues, por medio de fotografías. Durante un tiempo, la doctora Elisa dio clase de historia en escuelas secundarias hasta que en 1953 fue contratada en la universidad. En la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se había fundado el Instituto de Investigaciones Estéticas en 1935, era director en ese momento, 1953, el maestro Manuel Toussaint, el reconocido como padre de la historia del arte colonial en México y especialmente de la pintura. La doctora Vargas Lugo tuvo ahí el papel, la función y la oportunidad de recorrer el país con una cámara, viendo a través de una lente, tal como la vemos en esta preciosa fotografía de Lothar Naut, viendo, fotografiando, buscando, mirando y aprendiendo. Muchos de estos viajes los hizo con Francisco de la Maza, no únicamente, y aprendió a ver a través de la cámara, a captar el detalle, a captar la imagen, lo difícil que es fotografiar a veces un edificio, la cantera, depende de la hora del día, de la luz, una extrema luz mata la cantera, la iluminación necesaria, hay que encontrarla, hay que esperar el momento adecuado. Y ese interés por la cámara la mantuvo, como vemos en la foto del lado izquierdo, hasta su madurez. Esta es una constante en la vida de la doctora Vargas Lugo y trataré de mostrarles en la organización de esto que no puede penetrar demasiado, pero sí mostrarles algunos hilos conductores para ver de qué manera hay intereses que se continúan, digamos, y hay intereses que la acompañaron durante toda su vida. Este es uno, el de la fotografía, el interés por la imagen, que como vemos, comenzó con ella en una etapa muy joven y continuó hasta, como les dije hace un momento, hasta su madurez. Mientras trabajaba en lo que ahora es el archivo fotográfico Manuel Toussaint, que era el archivo fotográfico que se estaba gestando y al que la doctora ayudó de una manera muy importante a organizar, a gestionar, a crecer, fue al mismo tiempo y obviamente apoyándose en todos estos viajes, recorridos y fotografías donde fue conociendo básicamente la arquitectura, aunque no solamente la arquitectura del periodo virreinal desde los siglos XVI al XVIII, cuando decidió al mismo tiempo tomó una decisión de vida, una decisión muy importante. Efectivamente, al año siguiente de empezar a trabajar en la universidad, en 1954, se casó con Carlos Bosch, un emigrado español, hijo de un emigrado español y español él mismo,
que fue su compañero de vida, su marido, desde 1954 hasta la muerte del doctor Bosch en 1994. En estas fotos lo vemos muy joven, cuando se conocieron, con el auto que está señalando, la cajuela del auto llena con víveres. Así fue y cambiaba el auto, pero no cambiaba la costumbre. Esto es, cada salida de viaje, de paseo, de trabajo de campo, con alumnos, a fotografiar, a ver, a conocer, era una fiesta, ¿no? Donde todo se iba cargando, comida, bebida y demás. Y mientras la doctora se lanzaba con los alumnos o quien la acompañara en ese momento a recorrer lugares y edificios, el doctor sacaba su paleta, sacaba lienzo y se ponía a pintar. En la foto del centro lo vemos ya en una edad madura. Es una hermosa fotografía que tomó Norma Fernández, a quien le agradezco también su colaboración. Y del lado derecho, la puerta de su casa, la famosa casa de Cerrada de San Jerónimo, donde una pareja hizo más fácil la vida de mucha gente. Esto es, fue una casa abierta al festejo. Yo no sabía lo que eran las sardanas. Recuerdo en este momento una reunión con Martí Soler, con Elsa Frost, con el doctor, la doctora, y se pusieron a bailar sardanas y nos levantaron a todos a bailar con ellos en esa preciosa sala, estudio, lugar de convivencia de la Casa de San Jerónimo. Esta sala, que es la que estamos viendo aquí, donde se albergaba la biblioteca, lo que estamos viendo es una parte de la biblioteca que ahora veremos qué destino tuvo. Con tanto movimiento de vida y de cosas, sin embargo, hubo tiempo para terminar la tesis de licenciatura, de maestría y publicar el primer libro. El primer libro fue Las portadas religiosas de México y efectivamente tuvo 2 ediciones, una primera de 1969 y una segunda edición de 1986. En este libro lo que hizo Vargas Lugo fue generar, con toda la experiencia acumulada en viajes, con todo lo que vio, con todo lo que aprendió, y con todo lo que aprendió a distinguir y organizar, un análisis de las portadas. Es una decisión que, vista desde el punto de vista historiográfico contemporáneo, es una decisión arriesgada, es decir, separó las portadas del resto del edificio. Sin embargo, veremos que no pasando mucho tiempo, hace una recapitulación, vuelve sobre sí misma y modifica esto. El libro está organizado a partir de regiones, pero regiones divididas por límites político-administrativos, es decir, por estado. Sin embargo, ella misma dice en su estudio que rápidamente se dio cuenta de la existencia de regiones artísticas que superan esos límites político-administrativos. Pero la decisión era una cuestión de organización de sus materiales y así lo hizo. Organizó, por lo tanto, el siglo XVI hasta el siglo XVIII, que es lo que estamos viendo ahora, que es la antigua parroquia de Aguascalientes convertida en catedral. Y en este libro esta preciosa fotografía la envió José de Santiago, me imagino que tiene que ver con la época en la que fue su alumno, y agradece en el prólogo de este libro dedicado a sus maestros, Justino Fernández, Edmundo Gorman y Francisco de la Maza, agradece, dice, a la primera generación de alumnos que en 1967, en la Facultad de Filosofía y Letras, le dio muchas ideas y formas de ver la arquitectura, y especialmente algo que
sobre lo que comenzaba a escribirse en ese momento, que era un tipo de arquitectura denominada o conocida, o que empezaba a conocerse como Tequitqui. Pero el amor de Vargas Lugo por Santa Prisca, por aquellos veranos de Tasco, por aquellos momentos de infancia y juventud, se volcaron en una tesis de doctorado a la que le invirtió 9 años de trabajo y que presentó finalmente en 1972 cuando recibió el título de doctora. Algo que quiero decir ahora y que pensé mucho cuando traté de organizar esta charla fue, y recordé, cómo me había impresionado al llegar en 1979 al instituto este grupo de mujeres, las doctoras, que eran Clementina Díaz y de Obando, Beatriz de la Fuente, Elisa Vargas Lugo, Ida Rodríguez Pampolini, todas ellas doctoras, y unas mujeres fantásticas, impresionantes, con unas carreras espléndidas. Elisa Vargas Lugo no dirigió nada, a diferencia de lo que comentábamos antes al inicio, cuando Araceli nos hablaba de la invitada en la conferencia anterior, de Carmen Velázquez. La doctora Vargas Lugo no ocupó direcciones, cargos. Lo que ella hizo fue una maravillosa gestión de proyectos. Y ahora vamos a ver de qué se trata. Por supuesto que fue una decisión, y una decisión muy personal, pero la maquinaria, digamos, se movió hacia gestionar proyectos de una enorme envergadura. Uno de ellos, relacionado con Tasco, como ahora veremos. Santa Prisca, obra concebida por el minero José de la Borda, que Santa Prisca era el nombre de la primera pequeña parroquia que hubo en Tasco, y José de la Borda decidió dejar ese nombre, no cambiarlo, para la iglesia que construyó para la población. A diferencia de la elección anterior, de la que hablábamos en las portadas religiosas, en su estudio sobre Santa Prisca, Vargas Lugo concibe al edificio como un todo, como un conjunto orgánico, como un sistema que debe comprender en su totalidad, no solamente desde el punto de vista arquitectónico, analizando soportes, formas constructivas, sistemas y demás, sino también desde su integración con pinturas, retablos, esculturas, y es así que el estudio de Santa Prisca se convirtió en un estudio modélico, porque además de todo esto, intentó y logró buscar un sentido, un significado, esto es, ¿qué dicen estas imágenes? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué están dedicados a estos santos? ¿Qué sentido tiene este mensaje teológico en el altar mayor? Y convirtió, por lo tanto, su estudio sobre Santa Prisca en un estudio modélico en la historia del arte de los años 70, tratando de mostrar de qué manera un edificio puede ser concebido y leído en su totalidad. Este es el retrato de José de la Borda, que está en la sacristía de Santa Prisca, a quien finalmente doña Elisa le pudo clavar el diente en la última edición de Santa Prisca de 1999. ¿Por qué? Porque finalmente logró revelar que don José de la Borda, el famoso minero, no era español, había nacido en Francia, encontró toda la historia familiar
fechas de bautismo, nacimiento, la familia, algo que pasaba mucho con los apellidos. Laborde, el apellido francés, se convirtió en Laborda en castellano, ¿no? Pero no abandonó, por lo tanto, Santa Prisca, y desde la primera edición siguió una segunda, una tercera de 1999, y alguien me decía que quizás se prepare otra ya póstuma. Con todo ese trabajo, doña Elisa se daba tiempo para pasar cerca de su madre, doña Margarita Rangel Esquivel, que murió en la Ciudad de México en 1981. Esta foto es de esa época, el diseño del vestido no dice otra cosa más que es de los avanzados años 60, y este momento de charla entre la madre y la hija es un momento que debemos agradecer al archivo de la familia. En estos años apareció otro de los amores, otra de las pasiones de Elisa Vargas Lugo, Santa Rosa de Lima. El tema es absolutamente fascinante, porque curiosamente, siendo la santa, una santa peruana, la primera santa americana, pero santa peruana, además afianzada por los propios peruanos a la patria, ¿sí? Llave, clave, ancla de la patria, como la llamaron, en un estudio que publicó en 1977, pero que no abandonó. Esto es, en ese primer estudio donde habla de una bandera del criollismo, es decir, de qué manera Santa Rosa de Lima, la santa peruana, fue utilizada por los criollos novohispanos como una bandera de su criollismo. Esto es interesantísimo, y me voy a detener nada más que un momento para mostrarles tres imágenes. Una de ellas, que es lo que la doctora Vargas Lugo llamaba un primer momento iconográfico, donde Santa Rosa se muestra como un galardón del cielo, es decir, aparece a pesar de que no fue monja dominica, sino miembro de la Tercera Orden, aparece vestida pues con un hábito donde la podemos reconocer, por lo menos reconocer como cercana a la Orden Dominica. Un segundo momento muy interesante, que se refleja con claridad en este grabado francés del siglo XVII, que llamó la Estrella del Perú, y donde, como ven, lleva un ancla en la mano, y sobre el ancla aparece la ciudad de Lima, una ciudad que salvó cuando salvó al puerto del Callao de la invasión y ataque de los holandeses, y donde comienzan, por lo tanto, esta cercanía con su patria, concepto, como les dije, con el que se relaciona cada vez con mayor intensidad. Hasta llegar finalmente a lo que llamó una bandera del criollismo, es decir, un tercer momento que comenzó en Nueva España, y donde la doctora Vargas Lugo, avanzando sobre los historiadores peruanos que no habían entendido la trascendencia de la manifestación plástica de este culto político, y de la cual encontró y mostró esta Santa Rosa de Lima, pintada por Juan Correa en 1671, donde la santa peruana aparece rodeada por escenas de su vida. Aparece pues un nombre que les debe haber quizá llamado la atención, porque el nombre de Elisa Vargas Lugo está muy ligado al nombre de este pintor, Juan Correa, del que hablaremos ahorita un poquito más adelante. Sin embargo, donde se mostró claramente la relación
entre esta bandera del criollismo, entre el mundo indio como mundo americano. Es en esta pintura que la doctora en 1992 atribuyó a Diego de Borgraff, que se encuentra en el convento de Santo Domingo en Puebla, fechable aproximadamente en 1680, teniendo en cuenta la fecha de canonización de la santa en 1671 y la fecha de muerte del pintor. Lo que es fantástico es ver cómo se produce una síntesis en la figura del indio, como se representaba en ese momento a los indios, a los antiguos indios americanos, como chichimecas, digamos, antes de la evangelización, semidesnudos, con arco y flecha, pero que lleva en una de sus manos el escudo de Lima, ¿sí? Por lo tanto, no se le quita en Nueva España esta relación con su patria, con Perú, pero se le da al mismo tiempo la presencia de un indio mexicano, mostrando de esta manera cómo procede la apropiación de la santa, ¿sí? Esta cercanía con Juan Correa tiene larga data. Alrededor de 1980, traté de recordar, pero bueno, me disculparán los entendidos si me estoy equivocando de fecha, pero creo que el seminario de manera formal dio inicio en 1980 o alrededor de 1980. En un estudio de larguísimo aliento, vamos a ver ahora cómo se fueron sucediendo la publicación de estos estudios, y que fue obra de un seminario que dirigió la doctora Vargas Lugo con un grupo de estudiantes y de profesores ya de carrera profesional importante, como Elena Estrada de Gerlero o la misma Marita Martínez del Río, pero también algunos estudiantes de distintos grados. Ahora lo veremos. El primer tomo, el primer volumen compuesto por 2 tomos, lo publicó con su querido alumno José Guadalupe Victoria en 1985. Y aquí se trató de reunir un catálogo de cuáles eran las obras conocidas de Juan Correa, de qué temas se trataban, dónde estaban. Es como un primer acercamiento. El segundo se produjo con la publicación en 1994 del tomo 3, importantísimo, que hizo con Gustavo Curiel, publicando un cuerpo de documentos. No voy a entrar en muchos detalles, pero trabajo que le dio muchos dolores de cabeza a la doctora Vargas Lugo, y si algún miembro del seminario anda por ahí lo debe recordar. Pero en este cuerpo de documentos se conocieron muchas cosas muy importantes sobre Juan Correa, y finalmente las utilizó para construir una gran biografía, posiblemente una de las biografías más espléndidas, concretas, con datos importantísimos de un pintor de este periodo. El siguiente tomo, que es el 4, con el repertorio pictórico, también en 2 volúmenes, lo publicó ya había desaparecido, pero con la colaboración de José Guadalupe Victoria en 1994. Y finalmente, el único tomo que tiene una portada diferente, de una pintura de Juan Correa de la Catedral de México, un detalle, es el último, publicado en el año 2017, donde le da un especial agradecimiento a Pedro Ángeles y a Cecilia Gutiérrez Arriola. En este tomo, la doctora, les decía, hace una biografía de Juan Correa. ¿Quién fue Correa?
bueno, mucha gente lo conoce porque fue un pintor mulato. Y lo que es interesantísimo es que en este estudio se demuestra que en realidad la familia mezclada ya venía mezclada desde España. Y esto es algo que ha resultado muy revelador en los últimos años, especialmente para mí, porque en España había negros, había indios, había mulatos, y algunos de ellos vinieron a Nueva España. Así pasó con la familia de Correa, aunque el padre de Correa, cirujano, se casó con una mujer negra y su hijo, el pintor, fue mulato. La primera obra conocida de Juan Correa, que está en una colección particular, es esta. El Papa Urbano encuentra el cuerpo de San Francisco, fechada en 1666. Correa tendría apenas unos 20 años, más o menos. Y donde las cosas empezaron a ponerse muy interesantes y se forma otro eslabón de las pasiones por el arte mexicano, es con las representaciones de la Virgen de Guadalupe. Juan Correa es considerado como uno de los grandes representantes de la pintura guadalupana. Y esta obra la registró, después de buscarla mucho, doña Elisa, en el Museo de Valladolid, en España, el Museo Nacional de Escultura, donde finalmente se restauró. ¿Por qué se sabía de su existencia? Por un escrito del siglo XVIII de alguien que decía, Mariano de Echeverría y Beitia, que decía que la había visto en España, en Valladolid, y por lo tanto, buscándola, apareció. E insistiendo, como insistía y sabía insistir, la doctora Vargas Lugo logró que se restaurara, porque, como pasaba hasta hace poco tiempo, muy poco tiempo, en España, la obra colonial era considerada menor. La obra se restauró, está en un espléndido estado en este momento, lo cual es evidente en la fotografía, y algo que llama mucho la atención de esta pintura de Correa es la manera en que enfrentó el tema. Esto es, no hay una escena donde aparezca la Virgen de Guadalupe sola en el centro con los episodios de las apariciones en los costados, sino las apariciones, el relato guadalupano alrededor, y en el centro el momento justo, exacto, preciso, en que el indio Juan Diego abre la tilma, caen las rosas frente al obispo Zumárraga. Pero no fue, por supuesto, la única imagen de Guadalupe. Como les decía, Correa es considerado como uno de los grandes pintores guadalupanos, y por lo tanto hay obra de él en México. Hay por lo menos unas 25 imágenes, contó el seminario, más o menos unas 25 pinturas de la Virgen de Guadalupe firmadas por Juan Correa, muchas de ellas, como esta, rodeada por ángeles y con las escenas de las apariciones alrededor. La doctora Vargas Lugo estaba completamente convencida, muy convencida, de que el leopardo de color quebrado, mulato, de Juan Correa, tenía que expresarse de alguna manera en sus obras. Y por lo tanto, consideró que en esta Virgen del Apocalipsis, que se conserva en el Museo Nacional del Virreinato y del que tomé detalle de la parte superior, donde Dios Padre está recibiendo al niño, la doctora estaba convencida de que el niño es intencionalmente mulato, y que lo que había propuesto Correa, lo que se había propuesto Correa, era mostrar que un pintor mulato podía dejar la huella de su grupo
en una pintura como esta. Puede que sí, puede que no, pero lo que es interesante es pensar que Correa no fue el único pintor mulato. En este cuadro que les estoy mostrando, que está tomado de un artículo que publicó Gabriela Sánchez Reyes en el año 2008, dedicado al pintor mulato Tomás de Sosa, hizo también el favor de publicar un registro de pintores que se declaran mulatos, pardos o moriscos. Y como ven ustedes, hay varios. Pero no fueron los únicos, porque Paula Mus Orts, en su espléndida tesis doctoral dedicada al estudio de José de Ibarra, encontró que el padre de Ibarra era de una casta, era morisco, y la madre mulata. A pesar de que cuando José de Ibarra va a hacer su presentación para su primer matrimonio, se declara español. Esto ya cada vez es más claro para aquellos que estudian a lo que han denominado las familias pluriétnicas. Es muy claro de que dentro de una misma familia podía haber varias etnias y que dentro de una misma familia a veces era cuestión de percepción del color de la piel y a veces también era una cuestión de negociación, el registro. Sin embargo, lo que se demostró con absoluta claridad es que a pesar de ser mulato, no tuvo Correa ningún problema para tener uno de los más grandes obradores de la Nueva España, por lo menos de la Ciudad de México, en la segunda mitad del siglo XVII, hasta su muerte en 1716, y que tuvo clientes de tamaña importancia como esta obra que estamos viendo. Esta es la Catedral de México. En el dibujo de la planta marqué en rojo el lugar a donde estaba situada la pintura que ven en blanco y negro. Lamentablemente la pintura se perdió en el terrible incendio que devoró el altar mayor de la Catedral de México el 16 de enero de 1967, lo cual nos recuerda siempre y nos recordará siempre la fragilidad del patrimonio, algo que le importó mucho a la doctora Vargas Lugo. 1684, Correa estaba pintando este fantástico escena del Apocalipsis para el trascoro de la Catedral de México. Pero después se siguió y con Villalpando pintan la sacristía de la Catedral de México, una de las sacristías más hermosas de América. Y en esta obra lo que hace es la asunción de la Virgen, ahí está la Virgen subiendo al cielo y Cristo vestido de rojo, que sale a recibir a su madre que llega al cielo, y aquí está, puse un detalle de esta escena, ¿sí? Estos vientos que, como dice Rogelio Ruiz Gomar, nunca se sabe muy bien de dónde vienen, pero mueven todos los ropajes y hace que todo, ángeles, ropas, personas, pelo, todo vuele, ¿no? Y que le da un aire de movimiento y en el cual Juan Correa fue absolutamente magistral. Otra de las cosas que... y el otro de los temas que pintó Correa es la entrada de Jesús a Jerusalén en 1691. Esto es que desde 1682, cuando se pusieron las puertas marianas, estudiadas por Tita Gerlero, en 1682 hasta 1691 se cierra pues el ciclo ornamental de la sacristía de la Catedral de México. Pero mientras tanto, y voy a pasarlo rápido, pero no quiero dejar de mencionarlo, Elisa Vargas Lugo coordinó para la historia del arte de Salvat los 2 volúmenes dedicados publicados en 1982, dedicados al arte colonial.
No fue la única empresa de gran envergadura, no, me parece que no han pasado las diapositivas, pero bueno, yo voy a seguir porque si no, me voy a ocupar y no voy a llegar a donde quiero, como me pasa generalmente. Quiero hablar de esta empresa que fue México en el mundo de las colecciones de arte, una colección de 7 volúmenes publicados en 1994, de los cuales la doctora Vargas Lugo coordinó los 2 dedicados a Nueva España. Yo creo que no estoy muy convencida de que la historiografía le haya dado todavía a estas publicaciones, a esta serie de publicaciones, el lugar que merece. Porque creo que a finales del siglo XX y antes de entrar a un momento en que todo parece normal, la globalización, el arte, el movimiento, el conocimiento, todo, pero resulta que el arte mexicano estaba, y se descubre en esta colección magnífica de México en el mundo de las colecciones de arte, estaba en todas partes, y no solamente la platería como se había pensado, hay pintura, escultura, muebles, fantástica. Una investigación de gran nivel, importantísima, donde se dieron a conocer muchas obras que eran completamente desconocidas, y no solo para el público mexicano, que yo creo que hay que colocar en el lugar que le corresponde, en la historiografía del arte en México. Especialmente ahora cuando ya Europa está dando vuelta, ¿no?, en la cara y está tratando de ver, y esto ya tiene, creo que, un tiempo, y que sería interesante pensarlo de otra manera. En 1987, la doctora Vargas Lugo colaboró con una espléndida exposición, Las imágenes guadalupanas, 4 siglos, que se presentó en la Fundación Cultural Televisa. Y esos, les decía, estas cadenas de amores que van formando una gran pasión por el arte mexicano, se convirtió finalmente en el año 2005 en la publicación de un artículo sustantivo desde muchos puntos de vista, El indio que tenía el don, donde a partir del análisis, magistral análisis de un documento, se muestra cómo había una especie de concurso para ver quién era, una vez que desaparecía el indio que tenía el privilegio de pintar mejor a la Virgen de Guadalupe, quién era el que iba a ocupar su lugar. Es decir, el que tenía el don de pintarla de la mejor manera, de la más cercana posible. En ese momento en el que trata el documento el indio que tenía el don, era Luis de Tejeda, de la cual les estoy mostrando en este momento una imagen que aparece en la misma publicación de la doctora Vargas Lugo, que se encuentra en el Museo Nacional de Historia en Chapultepec, que es de 1669. Hay una serie de indicios, les recomiendo, si les interesa, que busquen este artículo que está publicado en Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, pero todos los indicios llevan a pensar que esta práctica del concurso, o llevó a la doctora Vargas Lugo a pensar, a inferir que este concurso se realizaba desde muchos años antes. Bien. Amores más, amores menos, otro de los momentos estelares de un grupo de investigación que ahora quienes ahora les voy a presentar, fue el de Parábola Novohispana, una importantísima exposición que se mostró en Fomento Cultural Banamex en el año 2000, y otra que fue Imágenes de los Naturales en el Arte de Nueva España, donde la doctora nuevamente trabajó con un equipo. Esta idea de los seminarios, de los equipos,
donde la doctora conducía, abría puertas, gestionaba, ayudaba a gestionar y también escribía, por supuesto. En Imágenes de los Naturales hay una insistencia por mostrar dónde trabajó con Pablo Escalante, Jaime Morera, Fernando Rodríguez Miaja, por supuesto que Pedro Ángeles, Norma Fernández, y lo que hizo aquí es mostrar, por un lado, a los indios de otra manera. Como dijo Alicia Suela, querida Alicia, en un homenaje a la doctora Vargas Lugo, mostró a los indios no victimizados. Y especialmente me interesó un artículo que ella escribió de los indios como mecenas, de los cuales, de ese texto les voy a mostrar algunas imágenes. Vemos aquí en esta fotografía unos jóvenes, Fernando Rodríguez Miaja, Jaime Morera, Pedro Ángeles, en casa de la doctora Vargas Lugo con Norma Fernández. Les decía que muestro algunos detalles, solamente algunos detalles para que se entienda de qué manera se mostró a estas pinturas, que fueron en algunos casos difíciles de localizar por los sitios donde se encuentran, difíciles de trasladar o imposibles por los tamaños, compromisos de restauración que asumió Fomento Cultural Banamex nuevamente, una empresa cultural que ojalá no perdamos y que ha sido fundamental en el desarrollo de la historia del arte en México, fomentando investigación, exposiciones, muestras, publicaciones de gran calidad. En esta imagen que estamos viendo, se trata de un detalle del Santo Cristo, de una procesión, una pintura de una procesión donde en la parte del frente aparece esta pareja, casi como aparecen en las pinturas de castas, pero en este caso es una pareja de indios con su niño en la iglesia de Singilucan, Hidalgo. Solamente dos detalles de dos retablos para ejemplificar este artículo de los indios como mecenas. Uno es el retablo de San Mateo, en San Mateo Xoloc, donde, como tomé un detalle del lado izquierdo, aparece en el ángulo inferior una cabeza femenina, pero lo que apuntó la doctora Vargas Lugo y que hay que retomar es que existen no solamente esta, sino que los donantes son 4 y que aparecen en las dos pinturas inferiores y en las dos superiores en los ángulos. Yo tengo una hipótesis que lanzo aquí, porque en este momento no está, lamentablemente, para regañarme, para discutir, pero creo que se trata de una cuestión de familia, de estirpe, y que el primero, de la parte superior derecha, que va envuelto en una tilma, tiene una relación con el segundo, que aparece con una ropa del lado izquierdo, que aparece con una ropa como un oficial real, seguramente parte de la familia de estos dos que aparecen en la parte inferior. Pero no son los únicos, veremos. En la siguiente vemos que en Oxtotipac un retablo mariano ostenta en los laterales de la base estos dos espléndidos retratos de don Basilio Camacho, gobernador, y su esposa, doña Juana Paulina. Las pinturas de 1785 muestran a esta pareja, orgullosa pareja de donantes, y no son los únicos. Las casicas de Santa María Chiconautla están tan hermosa, tan primorosamente, diría la doctora, tan primorosamente vestidas, con sus huipiles bordados,
y forman par con los caciques, los hombres, envueltos en sus tilmas bordadas del otro lado. Para hacer corto, voy a hablar ahora de algo que considero y que he llamado muy generalmente su legado. ¿Cuál es el legado de Elisa Vargas Lugo? Lo primero es el ejemplo, una vida dedicada al estudio, una vida dedicada a la academia, con pasión, con auténtica pasión por lo que estaba estudiando. Hasta el último momento, la vemos aquí con Alejandra, revisando posiblemente los documentos que ocuparon 15 cajas que van a donarse, ya deben haber entrado a Patrimonio Universitario por medio del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, donde junto con otros archivos de historiadores como Salvador Moreno, como me dijo María José Esparza, Jorge Alberto Manrique, están ahí para ser, por supuesto el del propio Manuel Toussaint, están ahí para ser consultados. Un ejemplo, como un ejemplo de maestra emérita, gracias Dolores por esta preciosa fotografía donde el rector Sarucán le está imponiendo el birrete a la doctora Vargas Lugo. Un ejemplo de empeño y de trabajo como esta publicación que emprendió y que terminó con José Rubén Romero en 2017, Reflejos de Americanidad, buscando en este arte mexicano que tanto amó, esas luces para comprender lo indio, lo americano, lo propio. Legado, la biblioteca, su espléndida biblioteca, está en Morelia desde el año 2010, en el Centro Cultural Clavijero, es la Biblioteca Bosch Vargas Lugo, les puse ahí un detalle donde se ven la biblioteca organizada, y a donde ya se concretó la entrega por decisión testamentaria de lo que quedaba en su casa, 2.860 libros, 635 revistas, 68 discos y 36 separatas que ya están siendo organizadas en la Biblioteca Bosch Vargas Lugo en Morelia, a disposición de quien quiera consultarlo. Otra parte de su legado es los grupos entrañables de alumnos y amigos con quienes trabajó. No puedo detenerme tanto, son las 6:06, pero voy a hacer una lectura más o menos rápida, especialmente porque quiero marcar aquí la presencia de José Guadalupe Victoria del lado izquierdo, al lado de Cecilia Gutiérrez, y de Elena Estrada de Gerlero del lado derecho, lamentablemente ambos ya desaparecidos. Como ven ustedes, cada pequeña tentación podía ser una fiesta, una reunión, comida. A la doctora le encantaba, y al doctor también, recibir, tener gente en su casa, sabían recibir, era un placer estar con ellos. Y aquí vemos al grupo de las niñas, como les llamaba la doctora, desde izquierda, Cecilia Gutiérrez Arriola, Elizabeth Fuentes, Amada Martínez Reyes, Elena Hortz, Cristina Pliego, Cristina Montoya, Consuelo Maquíbar, y junto a la doctora Teresa Uriarte y Marcela Salas. Esto es las alumnas del seminario que yo encontré ya formado cuando llegué a México. Las largas sobremesas en el jardín de su casa, en la mesa del jardín, en este caso con Rogelio Ruiz Gomar, y Pablo Amador, Consuelo Maquíbar. No, de Consuelo, ¿qué puedo decir? Más que emérita ella ya, es posiblemente una de las alumnas más antiguas de la doctora Vargas Lugo, entre ellas dos, Amada Martínez, aquí con Cecilia Gutiérrez, que durante muchos años está trabajando en el archivo fotográfico Manuel Toussaint, con Elena Hortz,
Y quiero detenerme un minuto aquí para hablar de Pablo Amador. En estas dos fotografías vemos a Pablo con la doctora, uno en el cumpleaños que se celebró en Tasco en el 2018. Esto fue agosto del 2018. La doctora estuvo muy feliz y llegamos muchos ahí. Fue una gran fiesta, una fiesta de varios días. Y del otro lado, Pablo y la doctora muy sonrientes. Y yo quiero decir públicamente, no solo que Pablo fue, desde que llegó a México, alumno directo de la doctora Vargas Lugo, sino que alegró estos años, estos últimos años, con esa alegría muy propia de Pablo, con su sentido del humor, con su gran sentido del humor, con su manera de hacerla reír, de sus picardías, con su forma de hablar, un canario muy, muy pintoresco, que hizo de los años mayores de Elisa Vargas Lugo años muy felices. Esta fotografía la muestro porque justamente tiene que ver con ese humor que Pablo sacaba de la doctora. Ella era una persona con mucho buen humor, pero Pablo sabía extraerlo para divertirse y pasársela muy bien. Tanto es así que no tuvo empacho en hacer esta fotografía, la tomó el propio Pablo, donde la doctora está sentada sobre una torre formada por sus propios libros. Una foto que fue muy, muy famosa, es muy famosa y muy querida, muy entrañable al mismo tiempo. No puedo dejar de mencionar que Pedro Ángeles, con quien la doctora trabajó durante muchos años, no sé, Pedro, si me equivoco, pero fácil, 20 por lo menos, con quien emprendió muchos proyectos y que fue su mano derecha en muchos asuntos. Aquí aparece Pedro con su esposa, Norma, y con Cecilia Gutiérrez. Y ya un Pedro más adulto en esta fiesta, donde se los ve muy felices. Como muy felices, y no quise dejar de mostrar, es más, se la pedí especialmente, esta reunión en su casa con la doctora bailando con Jorge Jiménez. Esto muestra cómo supo hacer de cada momento de su vida un momento único. Y que la pasión por el arte no le impidió nunca disfrutar de la pasión por la vida. Sus sobrinos la rodearon, la cuidaron, se hicieron cargo de muchas cosas en los últimos años, y aquí aparecen en el último cumpleaños, el 12 de agosto del 2020, unos días después, la doctora emprendería otro viaje. Si no me gana la emoción y puedo hablar, quiero terminar. Elegí estas dos fotografías, el principio y el fin de una vida, y recordé un momento muy especial que tuvo lugar en la Academia Mexicana de la Historia. En una comida, cuando todavía nos podíamos reunir, hace unos años, como 4 años o algo así, dejé la mesa donde estaba y me acerqué a la mesa donde estaban Elisa Vargas Lugo y Josefina Vázquez para saludarlas. Y cuando me senté, lo primero que hizo fue reclamarme porque no le hablaba por teléfono. Niña, usted no me llama muy seguido. Y entonces le dije desde el fondo de mi alma, doctora, yo no soy de llamar por teléfono, pero sepa que la llevo siempre en mi corazón. Para asombro de Josefina Vázquez, que me miró
la miró y la doctora, como hacía algunas veces cuando algo la emocionaba, miró para otro lado. Pero ella sabía que era cierto. Gracias. Nelly, te agradezco este recorrido por la vida y obra de la querida doctora Elisa Vargas Lugo Rangel, tu emoción, agradezco el haber compartido estas imágenes que han hecho llegar las personas que sabían que ibas a dar esta charla. Estamos recibiendo muchísimas felicitaciones para ti desde nuestras redes. La gente que se ha inscrito al seminario, pero también otros seguidores. Mandan saludos desde todas las partes de México, pero también desde Argentina. Sobre todo, señalan algunos comentarios en relación a las imágenes que has presentado y te los quiero comentar. Tony Medina Álvarez, sobre sus niñas, él entre comillas dice, aprendimos y disfrutamos muchísimo. También están refiriéndose Juana Antonieta Zúñiga, muy emotivo recordar y reconocer la obra y el legado de la doctora Vargas Lugo. Lau Mendoza, gran persona. También nos han comentado sobre la imagen del padre del esposo, el compañero de la doctora Vargas Lugo, que fue una imagen de Ricardo Salazar, la del medio que tú presentaste. Víctor Castillo, María Laura Risueño, que nos acompañan siempre en este ciclo y en otros, desde Argentina, desde México. También nos comenta desde aquí, desde el chat de quienes nos está acompañando, Cecilia Gutiérrez, sobre la foto de Elisa Vargas junto a la de Lothar. Dice que Elisa con cámaras es de autoría de ella, precisamente, de Cecilia Gutiérrez. También la propia Cecilia nos comenta que Elisa Vargas Lugo con su cámara Rolleiflex que tú presentaste cuando se decidió donar su equipo al archivo fotográfico Manuel Toussaint en 2017. María Magdalena Vences Vidal te hace una felicitación también muy sentida por este magnífico y emotivo recorrido de nuestra querida Elisa Vargas Lugo. Así que te dejo la voz para quienes han comentado sobre las imágenes y mientras seguimos recogiendo otras felicitaciones, que son muchas, ya las podrás, bueno, si no tienes acceso a Facebook, te las paso porque son muchísimas las felicitaciones y el agradecimiento por compartir las imágenes, además del recorrido que has hecho, las imágenes presentadas que son también muy importantes para entender el legado. Y yo me sumo a estas felicitaciones, que de paso que nos comentas que en el Centro Cultural Clavijero se encuentran estos 2.860 libros, 635 revistas, 68 discos y 36 separatas. Este legado importante, más las otras publicaciones que se suman a la producción de la doctora. Así que tienes la palabra y mientras yo voy haciendo seguimiento de gracias, otros Araceli. comentarios. Estos 2.860 libros es la última parte de la biblioteca que llegó por donación testamentaria. La otra parte de la biblioteca, que son otros miles de volúmenes, ya está instalada. Esta otra se está agregando. En cuanto a las fotografías, yo sí, traté de dar los créditos correspondientes. Perdón si se me fue alguna, pero por supuesto que mucho les agradeceré el que me digan, ¿no?, de quién es la foto. En algunos casos lo sabía porque me lo dijo Alejandra Reyes, ¿no? El caso del doctor y la doctora en la puerta de su casa, que me dijo que era de Cecilia Gutiérrez, la fotografía.
En el caso de la donación de su equipo, la verdad no lo sabía, que es de Cecilia, pero bueno, es cuestión de incorporarlo, ¿no? Cosa que haré con muchísimo gusto. Y por supuesto que para mí era muy importante mostrarlo así porque la doctora fue una historiadora de arte y los historiadores de arte trabajamos con imágenes. ¿Alguna pregunta por parte de quienes nos acompañan el día de hoy en esta presentación, en esta importante presentación de tipo homenaje, que incluso lo están considerando así quienes nos están acompañando en redes? Por favor, siéntanse con la confianza de levantar la mano para abrir su micrófono y hacer alguna pregunta. María Magdalena también agradece el legado que tú has comentado. Tony Medina dice que pues excelente presentación. Nos comentan que si no hay una recuperación de las fotografías de la doctora Vargas Lugo, ya nos comentarás. También, bueno, saludos desde Tenancingo, Estado de México. Alfredo Acevedo, emotiva plática, muchas gracias por la generosidad de compartir. Juana Antonieta Zúñiga Urbán, muy emotivo recordar y reconocer la obra y legado de la doctora Vargas Lugo. Bueno, Ivonne Reyes, que ya nos había comentado de esta diapositiva 11 con la referencia a su autoría, a la autoría de la persona que la hizo. Libertad García te manda saludos desde Tamaulipas. Bueno, nos agradece también este ciclo. Lau Mendoza, gran persona recordada por su inmenso conocimiento y gran amabilidad. Norma Fernández, y en fin, de verdad, muchísimos saludos y reconocimientos a este recorrido. Así que vuelvo a extender la invitación a hacer algún comentario a quienes nos acompañan en sala con Nelly, o si nos quieres hacer un cierre, Nelly, por favor. Sí, las fotografías que fueron tomadas durante muchos años por la doctora Vargas Lugo están en el archivo fotográfico Manuel Toussaint. Las fotografías que me prestó la familia por autorización de Eric Márquezet, sobrino de la doctora, y que hizo el favor de digitalizar Alejandra Reyes, me imagino que quedarán en la familia. La verdad es que no sé decirte. Sí sé que hay 15 cajas con documentos, papeles, fichas y demás que van a ser ingresadas por también decisión testamentaria de la doctora al Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Uh-huh. Pues yo creo que en este caso la doctora Vargas Lugo pensó en todo, Sí. en todo y dejó todo arreglado, que eso es algo que pues nos debe de llenar también de satisfacción, porque nos deja su legado, su obra perfectamente en los lugares donde ella quería que estuvieran, ¿cierto? Sí, yo espero poder hacer lo mismo. Pero aunque no, sin la importancia que la doctora tuvo, yo creo que para una persona organizada como ella es bastante lógico suponerlo, ¿no? Era una persona muy, muy organizada con todo, con su tiempo, con sus cosas, con su vida. Bueno, se notaba simplemente al verla, ¿no? En su elegancia, su forma de vestir, su forma de estar, su saber estar, como dicen los españoles. La doctora sabía estar donde estuviera. Nelly, yo quisiera pedirte, antes de hacer el cierre, que nos dijeras desde tu perspectiva también como historiadora del arte, ¿en qué lugar debemos colocar a Elisa Vargas Lugo en justamente este amplio siglo XX y los inicios del XXI en cuanto a la obra? Hay dos cosas que no dije y que te agradezco mucho la oportunidad de decir. Una es cómo abrió el campo para la interpretación, la lectura iconológica
la interpretación iconológica y la importancia que le dio a la iconología. Esto es, superar la descripción de los objetos para tratar de llegar a la interpretación de los objetos, a los mensajes que buscó en la escolástica, en la patrística, buscó y trató de entender y registrar. Una segunda cosa que me parece sustantiva y que modificó el panorama de la historia y los historiadores de arte en México es la importancia que la doctora Vargas Lugo le dio a los estudios materiales. En 1980, cuando yo estaba cursando mi maestría, tuvimos como grupo la oportunidad de recibir clases primero invitó a Coral García, restauradora, a Tomás Surián, al gran Tomás Surián, que era un personaje fantástico, pero que tenía en sus manos las colecciones de México. Armida Alonso Luterot y Roberto Alarcón, todos ellos restauradores. Ahora es muy común, es muy frecuente, ya hay muchos restauradores que pasan por el posgrado en Historia del Arte, en ese momento todavía no. Apenas comenzaba un diálogo y la doctora ayudó a tender ese puente entre la restauración y la historia del arte. Difícil, no fue muy fácil, pero como profesora que fue de la Escuela de Restauración, de la ENCRIM, como profesora del posgrado, de la facultad, de la carrera, de la licenciatura en Historia y del posgrado de la universidad, intentó y tendió muchos puentes. Esos puentes yo creo que se concretaron, no sé, diría yo el año pasado, diciendo mucho ya de una manera así muy, muy espectacular, cuando Elsa Arroyo, Pedro Ángeles, el grupo del laboratorio de estéticas vio cobijada su investigación y publicada, claro, las memorias del pincel, una investigación cobijada por Elisa Vargas Lugo, y que difícilmente se hubiera podido hacer sin ese cobijo, sin esa protección de la doctora. Creo. Esa sería para mi perspectiva los dos grandes legados. El haber generado una nueva generación de historiadores de arte preocupados por la materialidad y una línea que fue difícil de abrir, pero que cada vez está dando mejores y mayores resultados. Seguramente que sí, y además, bueno, llama la atención que, como tú bien lo dijiste, ella evidenció estas imágenes de indios no victimizados, pero también le dio el espacio al análisis de los mulatos, moriscos y otros tantos grupos que también son muy importantes en su legado, ¿no? Eso me parece que hay que resaltarlo. Alejandra Reyes dice que comparte que está próxima la llegada del acervo documental de la doctora Vargas Lugo al Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y que fue una labor titánica para poder hacer un compendio de toda una vida profesional. Dice Alejandra Reyes que fue un trabajo que la doctora Elisa y ella misma iniciaron en 2019 cuando Alejandra llegó a trabajar junto a la doctora Vargas Lugo y que su partida siguió el proyecto de su acervo documental. Insisto que el también visionar hacia dónde iba dirigida toda su obra y toda la acumulación de documentos, pues es muy importante porque nos va a permitir justamente, no solamente con este homenaje, sino con el área de patrimonio de la universidad y con otros espacios donde está su obra, pues seguirla y realmente haciendo eco de lo que la doctora Vargas Lugo, sillón número 10 de nuestra Academia Mexicana de la Historia, a la que también tuvo pues el espacio de participar y compartir con diferentes conferencias. Creo que ha sido un recorrido excepcional. Te agradezco enormemente, querida Nelly Sigot, por pues este homenaje, este recorrido y este trabajo generoso que llevaste a cabo para presentarnos el día de hoy parte de la vida y obra de la doctora Vargas Lugo.
Fue un honor para mí y una deuda personal. Te agradecemos mucho y bueno, a todos los que nos están acompañando y siguiendo el día de hoy, les comento que la próxima semana, el próximo lunes, no tenemos sesión, sino hasta el día 16 de mayo. José Marcos Medina nos presentará la obra de Raquel Padilla Ramos y pues les invito a que nos sigan acompañando. Estamos ya en la segunda mitad de nuestro ciclo, se nos irá rápidamente como ha sido cada una de las presentaciones, pero de verdad que ha sido un gusto cada una de las sesiones, como ha sido también la del día de hoy. Los esperamos y muchísimas gracias, Yasmín Jimeno, Adolfo Ortiz, por siempre estar apoyándonos en la transmisión y gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos. Buenas tardes.